Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta tarde, en esta conferencia virtual que lleva por nombre Excel BI como herramienta de apoyo a la gestión empresarial. Mi nombre es Oscar Isaac Pérez Arauz y voy a estar compartiendo con ustedes en esta tarde. Les voy a compartir la presentación que he preparado para ustedes. Para los que no me conocen, soy ingeniero de sistemas y tengo una maestría en gestión de tecnologías de información y comunicaciones y tengo una certificación de Microsoft Office Specialist Master. En el ámbito profesional me desempeño actualmente como inspector de riesgo tecnológico en las instituciones del mercado de valores y asesor y consultor empresarial en la implementación de herramientas de inteligencia de negocio. A lo largo del tiempo ya tengo aproximadamente unos 15 años, más de 15 años de trabajar con la herramienta Microsoft Excel. La primera vez que la conocí fue allá por el año 2005, en ese entonces era la versión 2003. Una de las cosas que me llamó la atención con esta herramienta de Microsoft Excel es que todas las empresas, todos los funcionarios de la empresa llevaban sus hojas auxiliares. Teníamos un sistema bastante grande, bastante amplio y, por cierto, bastante costoso. Pero me sorprendía de que la gente siempre llevaba sus propios controles en Excel. Curiosamente, después los consolidaban y se los llevaban directamente a ese sistema para importarlos. Una vez que el sistema los tenía, teníamos un botón que decía exportar a Excel para que la gente pudiera seguir sacando su información. Esa fue mi primera relación con Excel y ahí me di cuenta de que es una herramienta tan versátil que todo el mundo, todas las empresas, no importa si es pequeña, mediana o grande, la utilizan. Les he preparado una pequeña agenda para poder ver qué es lo que vamos a trabajar en este día. Vamos a empezar trabajando con la transformación de los datos, cómo se procesan los datos, qué es un dato, cómo tendría que venir un dato para poder trabajarlo directamente en Microsoft Excel y poder realmente generar valor a una empresa. Trabajaremos con la evolución de Microsoft Excel, cuáles fueron sus inicios, cuáles son las mayores bondades que ha tenido hoy por hoy, cuáles han sido sus mayores pasos, qué es lo que ha hecho de Excel como el software más grande para poder analizar información empresarial y más utilizado a nivel mundial. Trabajaremos posteriormente, les mostraré cuáles son las herramientas de inteligencia de negocios que vienen incorporadas con Microsoft Excel hoy en día. Hablaremos de lo que es Power Query, de lo que es Power Pivot, de lo que es Power View, de lo que es Power Map, cómo estas cuatro herramientas cuando se fusionan entre ellas se convierten en una potente herramienta muy útil para cualquier persona dueña de un negocio, cualquier gerente, no importa las ramas en las que puedes desarrollarte. Y vamos a tener un ejemplo de aplicación. Yo voy a tener una base de datos de trabajo para que podamos visualizar cómo Excel puede convertirse en una herramienta que consolida datos a nivel empresarial. Y finalmente les voy a presentar cuál es el plan de estudios de la dirección de posgrado en torno a lo que son las herramientas de Microsoft Excel. Vamos a empezar hablando de lo que es la transformación de los datos. ¿Qué significa transformación de los datos? Pues el detalle es que todos los datos, todas las empresas recopilan datos. No importa el tamaño, no importa el tamaño de la empresa. No importa si sos pequeño, no importa si sos mediano, no importa si sos una gran empresa. Por muy pequeño que seas, tenés que recopilar datos. Por ejemplo, si yo tengo un negocio en el que vendo chocolates, yo a lo mejor sé las ventas que tengo de chocolates. Si yo tengo una mediana empresa de recuperaciones de cartera, yo puedo conocer o puedo recopilar los datos de qué cartera es la que entra, cuántos clientes tengo. Puedo recopilar cada dato específicamente. Dependiendo de ese dato, yo voy a poder procesarlo para tomar las mejores decisiones que yo tenga. ¿Por qué es importante tener datos? Si yo no tengo datos, yo soy como un barco a la deriva. Los datos son utilizados para poder tomar mejores decisiones. Si yo no tengo datos, todas las decisiones que yo tome
van a ir en base a corazonadas. Y hasta cierto punto eso puede llegar a afectar a la empresa, ya que yo tengo que saber a dónde he estado y saber hacia dónde voy. Y en medio de todo eso, tengo que saber en tiempo real cómo estoy. La única forma de poder ir midiendo todos esos detalles es a través de la recopilación de datos. Y los datos no son más que hechos. Una venta, una compra, un cliente que hace una pregunta. Yo, por ejemplo, si yo tengo una empresa que procesa diferentes tipos de productos, una llamada que me hace un potencial cliente y me dice o me hace la pregunta de un determinado producto, ese es un dato importante. Si ese dato no es recopilado, supónganse de que preguntó, tal vez yo vendo chocolate negro y esa persona llamó preguntando por chocolate blanco y solamente le dije que no y no le puse mente. Pero al día siguiente otra persona preguntó por chocolate blanco y al día siguiente otra. Si yo no registro esos datos, si yo no llevo un control, yo no me voy a poder dar cuenta de que existe una potencial demanda de chocolate blanco y es algo que podría llegar yo a producir. Entonces, si yo no recopilo los datos, yo voy a ser una empresa que no tiene ningún tipo de insumo para poder generar estrategias. Esas estrategias tienen que medirse en base al cumplimiento de objetivos y esos objetivos van a depender de la medición que yo tenga sobre ellos. Si no, ¿cómo voy a saber si los estoy cumpliendo o no? En este caso, el primer peldaño para la transformación de la información, para la transformación de los datos, son los datos en sí. Yo recopilo datos. No importa de qué manera lo hagas, no importa si lo haces de manera manual, no importa si lo haces en hojas de cálculo. Yo sé que para algunas personas que nos pueden estar viendo ahorita pensarán, pero tendríamos que completar información a nivel manual. O yo he estado en empresas que tienen información o recopilan datos hasta en hojas de Word. Pero la realidad es que aquí vamos a separar una cosa. Tenemos las personas que trabajan en tecnología, que son las que tienen los conocimientos técnicos de normalización y bases de datos, pero también tenemos al personal del negocio. ¿Quién es el personal del negocio? Es el analista de ventas, es el financiero, es el contador. Esas personas no han tenido o no conocen tal vez la importancia de una estructura formal de una base de datos. Así que lo primero que yo les voy a decir es que recopilen datos. Después nos preocupamos de que estos sean formales y normalizados y en una base de datos, que vamos a hablarlo poco a poco. Pero lo importante es que busques cómo recopilar datos. No importa la forma que sea, recopilarlos. Esos datos te van a servir en el futuro para poder medir tus objetivos. Los datos recopilados tienen que procesarse. Esos datos procesados se conocen como información. La información que nosotros recopilamos, los datos que nosotros recopilamos, deben de ser procesados. Por ejemplo, el dato podría ser la venta que yo realicé a las 10 de la mañana por el producto A, que lo vendí a 5 Córdoba. Otro dato, la venta que hice a las 9 y 5 de la mañana por el mismo producto a las 8 de la mañana. Si yo voy viendo cada uno de manera individual, no me van a decir nada. Al final del día, yo puedo agarrar esos datos y los puedo procesar de tal manera que yo puedo llegar a conocer cuáles fueron las ventas totales del día. Yo puedo saber cuánto vendí de cada producto. Yo puedo saber incluso cuáles fueron las horas en las que más vendí. Eso es información. Entonces, la información no es más que un dato procesado. ¿A través de qué herramienta? La herramienta que usted considere que le va a servir. Si usted cree que lo que le sirve es una tabla dinámica, perfecto. Si usted lo que tiene tal vez es un cuaderno donde lleva anotadas sus ventas y después hace un arqueo al final, está bien, pero procese los datos. Si un dato no es procesado, mejor no lo levante porque estaría perdiendo el tiempo. Procese los datos. Esos datos les van a venir a dar información, esa información que va a ser vital para su negocio. Tercer paso, el dato procesado se convierte en información y la información genera conocimiento. Ese conocimiento es en base al análisis de la información. Cuando usted revise esos reportes, esas ventas del día, usted se va a dar dando cuenta que, por ejemplo, si usted tenía un comedor o un café o un restaurante o vende chocolates o cualquier tipo de giro del negocio que usted tenga, usted va a poder empezar a conocer su entorno.
Por ejemplo, si yo soy un lugar que vendo comida, yo puedo detectar dentro de un ámbito específico o dentro de las horas que llego si la gente consume un determinado tipo de producto más que otro. De esa manera yo puedo enfocarme, envolverme un lugar especialista en la preparación de carnes o en la preparación de pollo o en la preparación de pescado. Pero eso solo me lo va a decir si yo analizo la información de manera correcta. Yo puedo agarrar el informe de las ventas del mes, pero si yo analizo ese informe de las ventas del mes, yo puedo analizar cuál es el producto que más se vende, cuál es mi producto estrella. Eso me ayuda a conocer mi entorno. En mi caso particular, por ejemplo, cuando yo voy a una auditoría, yo conozco la institución a la que voy a llegar a hacer la auditoría, de tal manera que yo puedo preparar determinados indicadores o, por qué no, puedo preparar al personal que me va a acompañar a esa auditoría. Si yo sé que esa institución, por ejemplo, tiene ciertas fortalezas y ciertas debilidades, me puedo preparar mejor para poder hacer esa auditoría, tener mejores alcances. Eso solo lo voy a conocer si analizo los números y empiezo a conocer el negocio. Es una mezcla de experiencia, valores, información y el conocer cómo se hace, que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información. La intuición es importante, pero la intuición va a tener un mayor soporte si tenés datos que son procesados en información y esta información se analiza para convertirse en conocimiento. Y este conocimiento se convierte en sabiduría. La sabiduría no es más que la adopción de estrategias. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener en mente es que nosotros tenemos que saber hacia dónde vamos. Una de las cosas más importantes de toda empresa es que debe tener bien claro el planteamiento de su visión, de su misión y de sus objetivos. ¿Por qué razón? Porque esos son los que van a darnos a nosotros el norte para saber hacia dónde dirigirnos. Si una empresa no tiene objetivos, no tiene misión y no tiene visión, simplemente no se sabe qué va a ser de ella. Cuando yo analizo todos los objetivos que yo tengo, yo puedo ir planteando cuál es la información, cuáles son los datos que yo tengo que recopilar para poder llegar a medir los objetivos de manera correcta. Si yo voy viendo a tiempo que me voy desviando de los objetivos que mi empresa se ha planteado, entonces yo tengo que tomar estrategias que me ayuden a alinearme nuevamente. Esa es la importancia de poder recopilar datos, transformarlos o procesarlos para obtener información, y la información debe ser analizada para conocer el negocio, para conocer la empresa, saber cómo estoy. Y dependiendo de ese peldaño, yo voy a tomar las decisiones correspondientes o las estrategias que me lleven a mí a ser más exitoso, a poder ser el mejor en el ramo en el que estoy, a poder ser una empresa líder en el campo en el que yo trabajo. Se preguntarán ¿por qué Excel? Veamos a nuestro alrededor. Vayamos a cualquier empresa. Si yo estoy detrás de una computadora, yo voy a trabajar con Microsoft Excel. Microsoft Excel es una de las herramientas que ha existido en las empresas desde hace 35 años. Voy a hablar rápidamente de esos 35 años y voy a expresar cuáles son los casos en los que particularmente creo que Excel ha sido una de las herramientas o uno de los principales pasos que les han ayudado. Excel nace en 1985, pero la versión con la que nace es para Mac. No es hasta 1987 que realmente surge para Windows, que es la versión más utilizada a nivel mundial. Esta versión, pues, prácticamente nace de Multiplan, que Multiplan perdió la carrera frente a Lotus 123 allá en los 80, por eso es que Microsoft rediseña todo el término de Excel y lanza la versión para Mac en 1985. Y un dato curioso en esos tiempos es que ya había la marca registrada Excel y tuvieron que comprar los derechos de uso de ese nombre para poder nosotros utilizar hoy esas palabras de Microsoft Excel. Esa era la condición. Luego de 1985 surgió la versión de 1990, luego vino otra versión en 1991, aquí hago un paréntesis, en 1991 la Universidad de Luisiana
lanzó un complemento llamado Solver, que se instalaba de manera aparte con Excel y era para los modelos de optimización. Pero hoy quiero hablarles de 1993. Para mí fue otro de los grandes pasos, ya que fue la primera vez que se incluyó Visual Basic para aplicaciones, una pequeña herramienta que nos ayuda hoy por hoy a automatizar procesos. Con ella somos capaces de desarrollar nuestras propias funciones. Excel ya tiene más de 500 funciones con la versión Office 365, pero si hay una función que no existe en Excel, vos la podés diseñar a través de Visual Basic. Puedes desarrollar tus propias interfaces de trabajo. Inclusive te puedes conectar a través de Visual Basic con otros programas. Yo, por ejemplo, yo he hecho respaldos de información, hago mis interfaces de trabajo en Microsoft Excel y guardo los datos directamente dentro de una base de datos SQL Server o en una base de datos en línea. Y todo eso lo logro lo puedo hacer desde Visual Basic para aplicaciones, en el cual está listo desde 1993. Salió 1995. De hecho, 1995 fue la primera versión. Excel 95 fue la primera versión con la que yo me familiaricé. Estaba en secundaria todavía. Salió Excel 97, luego salió Excel 2000, salió Excel 2003 y Excel 2003 empezó a marcar la pauta de lo que iba a ser hoy por hoy el lenguaje XML, incluido dentro de las herramientas de Office. Pero oficialmente fue en 2007 que los directivos de Microsoft decidieron incluir una funcionalidad compatible o de soporte para XML. XML, para los que no lo conozcan, significa lenguaje de marcado extensible y es uno de los primeros lenguajes de programación para el desarrollo web. En esta versión, antes de 2007, eran XLS. Mucha gente cree que todavía que las extensiones de Excel son XLS y no. Realmente las extensiones de Excel hoy por hoy son XLSX. Precisamente esa X que lleva al final se trata del lenguaje de marcado extensible por el XML. ¿Qué ventajas trajo esto? De que anteriormente, si vos veías una tabla o información que estaba dentro de una página web, la copiabas, la pegabas a Excel, pero no se adaptaba. A partir de 2007, ustedes pueden traer una información o una tabla que está en una página web, la sombrean, la copian y la pegan intacta en Excel. Entonces, eso es posible por ese soporte que ha mejorado para el lenguaje XML. Después de la versión 2007 vino la versión 2010. Esta fue la primera vez que se adaptó, o mejor dicho, podía adaptar yo el complemento de Power Pivot, que Power Pivot, como lo vamos a ver dentro de nuestra práctica, es una de las herramientas más potentes para poder hacer modelos de datos o desarrollos dimensionales para poder trabajar y relacionar información. Un paréntesis es que la primera vez que sale Power Pivot hay que descargarlo para la versión 2010. Si todavía hay personas que tienen 2010, aunque ya no deberían porque ya venció el soporte, pueden descargar, buscan en Google Power Pivot para Microsoft Excel 2010 y automáticamente van a poder descargar un programa con el cual van a tener acceso a Power Pivot y Power Pivot les va a dar acceso a poder conectarse con cualquier origen de datos, bases de datos de información, archivos de Excel, bases de datos en Azure, etc. Pero algo importante que quiero mencionar es que 2010 sale Power Pivot, pero antes de Power Pivot yo siempre me he podido conectar a información desde sitios web o a bases de datos en SQL Server, ya que existía una herramienta que se llamaba Microsoft Query. En la pestaña Datos habían 4 botones que te decían importar datos desde la web, importar datos desde Access, importar datos desde Microsoft Query. Y Microsoft Query te permitía poder establecer conexiones con bases de datos corporativas. El único detalle es que no podías hacer relaciones, es decir, tenías que tener todo en uno solo. Si tenías SQL Server, tenías que traer la tabla de SQL Server. Con Power Pivot la ventaja es que si vos tenés una base de datos en Access, tenés acceso a todas las tablas y puedes traerte todas las tablas. Pero si tus funcionarios o tus colaboradores llevan bases de datos o sus propios archivos de Excel, vos podés fusionar esa información a través de modelos de datos dimensionales y poder generar nuevos análisis de información. Surgió la versión 2013 donde se consolidó lo que era Power Query.
Luego vino 2016. 2016 ya incluyó por defecto Power View y Power Map. Eso conforman las 4 herramientas de inteligencia de negocios en Excel: Power Pivot, Power Query, Power View y Power Map. Son los 4 powers. Si ustedes los buscan en internet, los 4 powers de Excel, les van a salir esas 4 herramientas, que de hecho son las mismas 4 herramientas que utiliza Power BI. Vamos a hablar de unas pocas diferencias de Power BI y Excel más adelante. Yo de hecho utilizo 2016 en mi computadora personal y me funciona sin problema. Yo puedo hacer cualquier tipo de conexión, cualquier tablero de control sin problemas desde mi versión de Office 2016, y se consolidó en 2016 esta herramienta como una de las mejores herramientas que hay para el análisis de información empresarial, y obviamente el término de inteligencia de negocio es quien nos da esa pauta. La versión 2019, la última versión de Excel para escritorio, además obviamente de Office 365, cuya diferencia con la versión de trabajo de escritorio que nosotros podemos tener la mayor parte de nuestras computadoras es precisamente que podemos trabajar en línea, podemos compartir archivos y tenemos acceso a todas las actualizaciones que mes a mes está sacando Office en términos de funciones o de funcionalidades de las herramientas de Office. Punto importante para los amantes de la programación, y es que en 2018 se lanza oficialmente la compatibilidad de Excel con lenguaje JavaScript. Para los que les gusta este tipo de programación, JavaScript por sobre la programación orientada a objetos, que nos da Visual Basic para aplicaciones, pueden buscar en el menú insertar de Microsoft Excel la parte de complemento. Ahí van a encontrar algo que se llama ScriptLab. ScriptLab es un complemento que adapta el lenguaje JavaScript, y ahí puedes agregar marcos de trabajo, puedes agregar código HTML o incluso puedes trabajar con código XML para que puedas desarrollar tus propias aplicaciones. Esas aplicaciones o complementos pueden trabajarse sin ningún problema en Excel Online, que el Excel Online todos lo tenemos disponible si tenemos una cuenta de correo asociada a Outlook. Ha evolucionado tanto esta herramienta y me gusta tanto que todas las empresas pueden utilizarla. No importa si sos micro, pequeña, mediana, grande o una gran corporación, siempre vas a ver de que la gente utiliza Excel. No importa si sos médico, no importa si sos odontólogo, si sos abogado, si sos contador, si sos financiero, no importa el ramo en el que te desempeñes. Si en algún momento necesitas llevar una base de datos o un registro, tu mejor aliado va a ser Microsoft Excel, porque lógicamente posee una estructura de trabajo a través de la cual podés llevar una tabla. Esa tabla de datos nosotros podemos incorporarle cualquier principio de normalización, y aquí hago un paréntesis para nuestros amigos que trabajan en tecnología. Recordemos que muchas personas que no tienen la preparación en tecnologías de información no conocen lo que es las bondades que tiene la normalización de una base de datos o una estructura formal de base de datos. Es nuestro deber llevar ese conocimiento al contador o al administrador, porque la realidad es que muchas empresas han querido apartar Excel de sus escritorios, de las computadoras, porque dicen que genera mucho problema, porque la información está dispersa, y se han encontrado con una gran barrera, una fuerte barrera de que hay un apego a Excel por parte de muchas personas del negocio. ¿Por qué razón? Porque el contador a través de eso puede desarrollar sus propias herramientas de consolidación de información o de cotejo, que tal vez el sistema que compraron no lo tiene. El administrador lleva el registro de su información. Nuestros amigos que trabajan en ventas son capaces de llevar sus propios registros y todos podemos trabajarlo. Entonces, las grandes empresas que quisieron quitar Excel decidieron no hacerlo por ese gran problema que se encontraron con la gente. No les quiten Excel. No les quiten Excel porque simplemente estás quitando la capacidad analítica que puede tener la persona. Déjalo que trabaje Excel, pero entonces enseñarle a utilizarlo. Diseñar políticas de trabajo para las hojas de cálculo. Empresas como Payless Shoe Source tienen grandes historias de políticas de hojas de cálculo que ellos utilizaron, y a partir de eso su productividad aumentó sin necesidad de quitar las hojas de cálculo, pero tampoco sin dejar de utilizar los sistemas corporativos que les permiten la integración de información. Creemos políticas de trabajo para poder trabajar
con hojas de cálculo, enseñémosles a las personas a trabajar con Excel de la manera que se debe, aplicando validaciones de datos, términos de normalización, que es una forma normal, cuáles son los campos llave, de qué manera se puede hacer una mejor búsqueda de información, qué es un filtro avanzado, cómo se utilizan los formatos condicionales, la validación de datos, etcétera, etcétera. Porque de esa manera la persona se va a enfocar en el análisis y va a dar un mejor trabajo dentro de las empresas. Todo está amarrado a la productividad. ¿De qué manera Excel se puede convertir en una herramienta de apoyo a la gestión empresarial? Sencillo, nosotros podemos trabajar con Excel conectándonos a cualquier base de datos. Nosotros llevamos registros. Lo importante aquí es que empeces a llevar datos. No importa dónde los lleve. Yo los voy a llevar en Excel. Puedo llevar archivos de texto plano, pueden ser CSV, pueden ser archivos de texto. Puedo tener bases de datos corporativas. Puedo haber comprado los sistemas de software más caros del mundo y que me ofrecen las mejores técnicas de trabajo. O inclusive, dependo de la web. En mi caso, hay información que yo tengo que jalar desde el sitio web para poder conocer los detalles del entorno de mi trabajo. No importa en cuál, nosotros podemos agarrar todas esas fuentes de información, consolidarlas y utilizar una herramienta conocida como Power Query. Power Query es la primera herramienta de la que voy a hablar para poder caer en el tema de lo que es Excel BI. Power Query es una herramienta que trabaja bajo 3 principios: extracción, transformación y carga de datos. Extracción, porque desde Power Query, que es una herramienta incorporada dentro de Microsoft Excel, yo puedo conectarme directamente a cualquier base de datos, a cualquier origen. Nuestros amigos que trabajan en mercadotecnia o en la parte de mercadeo y que hoy por hoy está de moda lo que son los indicadores a través de redes sociales, Power Query desde Excel trae una normativa directa para poder trabajar con Facebook, para poder jalar los datos directamente desde Twitter, para poder generar información desde Azure, para poder trabajar información desde Google Analytics, las versiones de Office 365, para poder trabajar con bases de datos, o inclusive, si lo que tenés son varias personas que trabajan con archivos de Excel, entonces decirles que metan en una carpeta y estás consolidando información desde esa carpeta, bajo la misma estructura. Entonces, Power Query me sirve para extraer información. Esos datos que son transformados, esos datos que son extraídos se pueden transformar. Esa transformación se basa en la limpieza de datos. Quito aquello que no me sirve. Si esta persona tiene una hoja de Excel que trabaja con 20 columnas y dice que las 20 le sirven, entonces no le digas que las elimine. Llévalas a Power Query y quitas lo que a vos no te sirve. Porque vos necesitas cierta información. Entonces, nosotros quitamos lo que a nosotros no nos sirve. Eso es transformación de datos. Quitamos o limpiamos la información, podemos quitar fechas mal digitadas o errores en información. Nos ocupamos de crear reglas para limpiar información. Y finalmente, la carga de datos. Esa carga de datos se puede dar en 2 vías. Desde ahí a cómo limpiaste los datos o los consolidaste, si es tu decisión, la podés llevar a una tabla en Excel. La llevas a una tabla de información y desde ahí puedes tener tu propia tabla directamente en Excel ya consolidada y desde ahí puedes generar información, puedes utilizar funciones, utilizar formato condicional o a partir de ahí creas catálogos para validación de datos, creas administradores de nombre, utilizas funciones financieras, utilizas Solver, Crystalball o cualquier herramienta que vos necesites, tiras tus tablas dinámicas, tus gráficos y todo lo que necesites. Esa es una salida directa que vos podés tener con Power Query. O podés llevarla al segundo peldaño del que vamos a hablar, que es Power Pivot. Power Pivot es una herramienta que se enfoca en el análisis de información. Power Query se trata de limpiar datos. Entonces, Power Query es la parte de los datos. Yo me conecto a los datos y los limpio. ¿Para qué? Para llevarlos a Power Pivot. Power Pivot se va a encargar del análisis. A través de él yo voy a hacer reporterías, voy a hacer métricas, voy a hacer KPIs, pero lo más importante es que a través de él yo puedo hacer modelos dimensionales. Puedo relacionar la información para poder crear una unificación de los datos. Esta unificación de los datos se hace a través de lo que se conoce como un modelo de datos dimensional, en el cual existen los términos de tablas de hechos y tablas de dimensiones.
que ese ya sería un tema bastante amplio de poder hablarlo y tal vez tengamos otras oportunidades. Entonces, Power Pivot me va a servir para poder generar medidas, relaciones, KPIs, y el resultado final de Power Pivot tiene que ser una tabla dinámica o un gráfico dinámico. Muy importante, yo no necesariamente tengo que tener todos los datos cargados en mi hoja de cálculo, no. Lo único que necesito es la relación entre la base de datos y Excel para poder generar mis propias herramientas de trabajo. Siguiente salida, y aquí se empieza a abrir el espectro. Primer paso, de Power Pivot, como les decía, yo genero tabla dinámica o gráficos dinámicos. Por ejemplo, aquí les tengo un ejemplo de parte de lo que vamos a hacer el día de hoy. Esta es una tabla dinámica común y corriente. Aquí yo tengo gráficos, tengo segmentaciones de datos, tengo líneas de tiempo, que son herramientas propias de Excel. Estas están hechas a partir de bases de datos corporativas. Esas bases de datos corporativas están alojadas en un servidor SQL Server en otro lugar y puedo trabajar o conectarme de manera remota a esa fuente de datos. Porque aquí lo que importa es el dato, no importa dónde lo tengas y en qué formato lo tengas. Esas barreras ya pasaron a la historia. Olvidemos de que Excel dejó de ser una simple y sencilla hoja de cálculo a como fue concebida en el 87. Eso fue hace 35 años. La historia es historia. La evolución que ha tenido ha sido a grandes pasos. Así que yo puedo conectarme a los datos. Los datos no tienen que estar en mi hoja de cálculo, siguen en el servidor y cada vez que cae un dato nuevo se puede actualizar en tiempo real. Y lo que yo tengo acá es un reporte para el gerente, para el tomador de decisiones, para mi junta directiva, que puede irse actualizando en tiempo real con segmentaciones de datos, con líneas de tiempo y todo de manera unificada. Segunda vía, me lo puedo llevar a Power View. Power View es una interfaz que te permite crear tableros de control o interfaces interactivas a través de las cuales, tal y como funciona Power BI, la diferencia es que es a poca menor escala para poder dinamizar información, pero en ella yo puedo crear la información interactiva a través de tarjetas, a través de gráficos de pastel, a través de gráficos de línea y todo lo que yo necesite. Finalmente puedo llevarlo a Power Map. Power Map me permite poder crear reportes de manera georreferenciada. En este es muy importante que yo tenga bien ubicado si es una ciudad o si tengo las coordenadas de latitud y de longitud. Eso sería genial. Puedo tenerlo a partir de países, a partir de ciudades, en este caso serían comarcas o localidades, dependiendo de cómo tenga la información. Muy importante es que esto se amarra directamente a los servidores en línea de Bing, que para los que no conozcan, Bing es un buscador creado por Microsoft, es como el símil de Google, solo que él tiene su propia información en Bing Maps. Entonces, desde ahí puedes jalar la información de manera georreferenciada. Pero yo sé que muchos de ustedes han estado esperando trabajar directamente en Excel. Entonces, acá tenemos Excel y lo que yo voy a hacer es hacerles una pequeña demostración de una base de datos de información y cómo me puede generar conocimiento. Por ejemplo, he traído una base de datos en Access. Me gustaría haber traído tal vez SQL Server, pero por aspectos de tiempo de conexión entre los servidores, pues nos puede llevar un poco más de tiempo. Pero es como que yo tuviera directamente una base de datos en cualquier sistema. Tengo mis relaciones. Es una base de datos, en este caso, un ejemplo de una microfinanciera que lleva un conjunto de registros de préstamos, genera bonos. Se tiene que llevar el control de toda la información. Aquí les puedo presentar, tenemos una tabla de préstamos. En esta tabla de préstamos se registra toda la información, la sucursal en la cual dio el préstamo, el número del préstamo, el monto, los plazos de cada persona, etc. Tengo los abonos que están dados para cada uno de los préstamos. Tengo sucursales, a dónde, en qué lugar, en qué sucursal de la microfinanciera se otorgó ese préstamo, un catálogo de préstamos. En este caso tengo el tipo de préstamo y cada préstamo tiene una categoría. Esto es un clásico modelo de trabajo para el desarrollo de sistemas. Es el clásico modelo transaccional, el que ocupan los desarrolladores de sistemas para poder relacionar tablas y bases de datos. Aquí pueden ver, por ejemplo, les voy a presentar, tengo aproximadamente, pueden ver 4.998 préstamos registrados. El primer préstamo que está es a partir del 2013, si no me equivoco, 2013. Y tengo aproximadamente 153.451 registros dentro de esta base de datos.
Esta base de datos es parte de un sistema informático, pero yo no necesito esta base de datos. No necesito la base de datos, es más, hasta la cerré. Pueden ver que tengo un archivo de Excel completamente nuevo. No tengo acá información conectada, no tengo absolutamente nada. Hice archivo, nuevo libro y listo. Lo que yo hago es que me auxilio de la herramienta o de la pestaña datos. En la pestaña datos yo tengo la opción que dice obtener y transformar datos. Estas herramientas son las herramientas de Power Query incluidas en Excel. Entonces, si yo me voy a obtener datos, yo puedo visualizar que puedo obtener información desde un libro de Excel, puedo ser desde un archivo de texto, pueden ser archivos XML, JSON, desde carpetas. Si tus trabajadores trabajan varios archivos de Excel, te conviene que crees una carpeta compartida, si es a través de una intranet, o porque no, aprendan a utilizar las herramientas de OneDrive, de Dropbox o de Google Drive, que les permite crear carpetas en la nube o sitios en la nube para poder compartir información. Todos meten sus archivos ahí directamente y eso puede hacer que cuando vos extraes información desde una carpeta, automáticamente la información se vaya actualizando sin inconveniente. Y las personas pueden seguir trabajando de la manera que lo han hecho. Único detalle es que todas las tablas, no el archivo, tienen que tener el mismo nombre. Entonces la tabla es la estructura en sí. Puedo traer información desde bases de datos de SQL Server, desde Access, desde MySQL, Postgres, Teradata, cualquier tipo de base de datos que exista. Servidores en Azure, servidores en línea, que está para lo que les decía la parte de Facebook, desde SharePoint, Microsoft Exchange, Dynamics, desde otras fuentes. Si ninguno de estos te conviene, te hace clic, puedes utilizar desde una tabla o rango que tenés dentro de tu hoja de cálculo, desde la web, puedes escoger cualquier tipo de sitio web, desde Microsoft Query, SharePoint, Active Directory, cualquier tipo de información. O si querés, puedes iniciar directamente el editor de Power Query y empezás a crear la conexión desde cero si tenés conocimiento de funciones M. Esta es la versión que estoy utilizando, donde que se me olvide, es la versión de Office 2019. La versión de Office 365, como se actualiza en tiempo real, entonces acá van a poder ver más fuentes de datos. Por ejemplo, recuerdo que tengo también en mi versión de la casa de Office 365, tengo ya acceso a Twitter. Ahorita yo voy a utilizar Access, que es mi fuente de datos. Entonces, cuando yo conecto fuente de datos, Access o SQL Server, si conectara a SQL Server me va a pedir cuál es el servidor al cual me quiero conectar. En este caso estoy trabajando con Access, así que voy a buscar la carpeta donde he guardado mi información, registro de créditos, y posteriormente lo que él me va a preguntar es cuáles son las tablas con las que me quiero conectar. Entonces, estas son las tablas directamente que están alojadas en mi servidor. Yo me interesa ahorita traerme la tabla de préstamos, podría traerme la que yo quisiera. Detalle importante, Office 365 perfectamente les permite seleccionarlas todas de una sola vez. En el caso de Office 2019, que es la versión Office de escritorio, tengo que entrar en una y después en la otra. Yo voy a utilizar un pequeño truco que quiero que lo vean. Voy a ir a revisar la información, voy a entrar, quiero que conozcan la interfaz de Power Query, entonces le voy a dar aquí en la información en transformar datos. Si yo le diera cargar directamente, estos datos que están en la base de datos de Access automáticamente caen dentro de una hoja de cálculo y se crea el vínculo directamente. Es decir, el sistema cuando meta un nuevo préstamo automáticamente se va a actualizar en mi hoja de cálculo porque hay un vínculo entre la base de datos y Excel. Entonces, Excel jala la información directamente desde la base. Voy a dar transformar datos para que exploren un poco lo que es Power Query. Entonces, esto es Power Query, esta es la interfaz de Power Query. Desde aquí nosotros podemos administrar, extraer, transformar y cargar los datos. Un punto importante es que como estoy trabajando con una base de datos y esa base de datos está relacionada, van a poder observar que acá me habla de la tabla bonos, de la tabla sucursales y de la tabla préstamos. Y si observan, él automáticamente me reconoce qué tipo de tablas son, si son tablas de hechos o son tablas de dimensiones. Entonces, él reconoce que esto es un catálogo y reconoce que esto es un catálogo. Y esta es una tabla de hechos, es decir, aquí se agregan transacciones. Voy a aprovechar esta conexión de datos, no tengo que hacer nada más, no tengo que combinar, no tengo que anexar información, sino que él ya automáticamente lo reconoció por el hecho de que es una base de datos. Y desde la tabla abonos me voy a traer el abono al principal que se ha hecho.
Voy a traerme el nombre de la sucursal, porque aquí lo que tengo es el código de la sucursal y lo que yo necesito que él se traiga es el nombre de la sucursal. Entonces vamos a traernos el nombre de la sucursal y vamos a traernos, tengo tipo de préstamo, aquí lo que tengo es el código del tipo del préstamo, me interesa saber el nombre del préstamo, la descripción y listo. Ya he extraído información. Aquí hay un detalle que quiero que observen. No sé si lograron observar que aquí en esta sección, cada uno de los pasos que yo hice se fue agregando. Voy a llevarlos al paso anterior, a los pasos anteriores, y quiero que observen algo. Voy a hacer esto a propósito. Pueden ver que aquí está detalle de préstamo 101, 102, 103, 104, hasta el último. Y en el último paso, después que yo expandí, quiero que observen acá, se repite varias veces el 101. Se repite, ¿por qué razón? Porque lógicamente tengo varios abonos. Es decir, para el préstamo 101 he hecho alrededor de unos 15 abonos. Entonces, él me va colocando a nivel de detalle cada abono que yo he realizado. Esto al final va a ser un inconveniente porque cuando yo arme una tabla dinámica, él me va a sumar todos los abonos al principal, pero también me va a sumar todos los montos de los préstamos. Pero esto, al irse repitiendo, va a ir incrementando el valor del monto del préstamo. Me va a presentar una información que no es la real. Pero lo voy a dejar así ahorita para que ustedes vean que lo que digo es cierto. Desde acá yo puedo cerrar y cargar, significa cerrar esta interfaz y automáticamente te la cargo en una base de datos de Excel. De hecho, esto es lo que voy a hacer para que ustedes vean cómo desde acá yo puedo generar una base de datos, una tabla nueva, perdón. Le doy cerrar y cargar. Entonces, él automáticamente me abre esta interfaz. En esta pequeña ventana, yo voy a ver que él va a procesar toda la cantidad de filas. Van a ser aproximadamente 153,000. Aquí tienen 153,450 filas, una por cada bono. Una tabla de Excel que viene desde el origen. Si yo elimino un dato, pero el día de mañana actualizo información, entonces este dato va a volver, porque yo no estoy cambiando el origen, yo lo que estoy cambiando es el dato en la tabla. ¿Observaron? Le dejé actualizar y automáticamente regresó a su paso anterior. Así que para las personas que trabajan en tecnología, no tengan miedo en que las personas del negocio utilicen esta herramienta, ya que él en ningún momento va a modificar el dato de la base de datos. Él solo está haciendo una consulta de información. Muy importante acá es que nuestros administradores de bases de datos tienen que dar los permisos correctos para poder hacer que cada persona tenga acceso a lo que realmente debe y no tener acceso a todo. Eso es por política de información, ¿verdad? Eso es un ámbito de riesgo tecnológico. Detalle, yo no necesito tener esta base de datos cargada. Además, delante de ustedes voy a eliminar la hoja. ¿Desea eliminar la hoja permanentemente? La elimino. No tengo los datos directamente incluidos en la base de datos, pero sí tengo la conexión y eso es lo que a mí me importa, tener una conexión de datos. Si yo doy clic derecho, yo puedo volver a traerme la información directamente desde la tabla o hacer una tabla dinámica directamente sin necesidad de tener cargados los datos o tirar un gráfico dinámico o, como es lo que tengo acá, crear la conexión de información. Recuerdan que el paso que yo les decía era de Power Query, se lo pueden llevar directamente a Excel. Eso fue lo que hicimos anteriormente. Le dimos cargar y cargó directamente en la hoja de cálculo. Lo que yo voy a hacer es llevarlo a Power Pivot para que de Power Query pueda pasar la información a Power Pivot. Tengo que crear un modelo de datos. Yo tengo que incluir estas conexiones dentro del modelo de datos de Power Query y dentro del libro de Excel que tengo acá. Así que voy a habilitar esta opción que dice agregar estos datos al modelo de datos. Si le doy a aceptar, él automáticamente va a procesar los datos, no me los va a traer a la hoja de cálculo, sino que me los va a llevar directamente a Power Query a través del procesamiento similar al que hizo acá. 153,451 filas, no veo ninguna para acá. ¿Desde dónde puedo acceder a Power Query? Bueno, en este caso no lo tengo habilitado, sino que me voy al menú Programador o puedo irme a Archivo, Opciones y busco Complementos. Dentro de Complementos voy a buscar la pestaña, la opción que dice Complementos con. Y en Complementos con, aquí tengo, de hecho tengo
Power Map, Power Pivot, Power View. No tengo que habilitar Power Query porque Power Query viene por defecto. Entonces solo habilito Power Pivot y se habilita mi pestaña acá que dice Power Pivot. Dentro de Power Pivot yo tengo las opciones para administrar. Esto hace que entre a la interfaz de Power Pivot. Puedo hacer medidas, puedo hacer KPIs. Las medidas es lo que las personas familiarizadas con él es lo que se conoce como un campo calculado en términos de Excel. Si tengo una tabla, puedo agregarla directamente al modelo de datos. Si tuviera aquí una tabla diseñada, la puedo incluir directamente y esa automáticamente cae en Power Pivot. Vamos a entrar a la interfaz de Power Pivot. En esta interfaz de Power Pivot van a poder visualizar todas las tablas que ustedes incorporen en el modelo de datos. Por ejemplo, aquí está la tabla préstamos. Observen que ha traído todos los campos de manera intacta. Aquí yo tengo 153.451 registros y hago el énfasis nuevamente. Ninguno de esos está dentro de Excel, lo que hace el archivo mucho más liviano. He tenido la oportunidad de trabajar, de ir a empresas, a capacitar empresas en otros lugares y he visto que tienen archivos inmensos, que tienen alrededor de 78 columnas con 150.000 registros, pero los tienen todos dentro del archivo de Excel. Entonces, un archivo que pesa 30 megas y pasar eso por correo, pues lógicamente no te sirve. Ahí, si a partir de eso haces tablas dinámicas ahí adentro, es una catástrofe. Por eso la mejor opción de trabajar directamente es dejar la base de datos donde está. Si la tenés en el Excel, perfecto, ahí déjala, no toques tu base de datos. Y extraes la información y la llevas directamente a Power Pivot si lo que querés es hacer una tabla dinámica. Que eso es lo que voy a hacer yo. Voy a hacer directamente una tabla dinámica. Vamos a ver el error que les había mencionado. Voy a colocar mi tabla dinámica directamente en la celda A7. Cerré la ventana de Power Query ahorita. Y si observan, aquí tengo la base de datos préstamos y voy a mostrarles, quiero ver los abonos que se han realizado y tengo el monto del préstamo. Entonces, acá pueden ver, vamos a ponerle un poco de formato a esto desde acá, 1.534 millones por 15 millones. Desde ese momento yo tengo que saber algo. Tienes que conocer tu información. Si yo veo esto, yo conozco estos datos y sé que hay algo que no está correcto. Porque tengo 1.534 millones en préstamos y una recuperación de 15 millones. Aquí hay algo que no está bien. Entonces, desde ese momento, yo veo que hay algo que está raro. Esto se conoce como un error de lógica. Aquí viene el conocimiento. Si vos conoces tus datos, procesaste tu información, vos tenés que conocer tu empresa. Yo conozco mi empresa y sé que eso no está bien. Hay algo que no está cuadrando ahí. Entonces voy a agregarle a esto las sucursales y aquí está el detalle. Entonces, este es el detalle por sucursal de manera rápida y voy a corregirles el error que les había comentado. Yo sé que esta empresa tiene aproximadamente 39 millones en préstamos que ha otorgado. Este dato de 1.534 es porque está duplicando o triplicando los préstamos, así que tengo que entrar al proceso de transformación. Entro al Power Query nuevamente. Este es el dato que les decía, está duplicando el monto del préstamo, así que voy a proceder a transformar. Voy a transformar delante de ustedes esta base de datos de 153.000 registros y va a quedar en 4.000, porque lo que voy a hacer es a sumar el abono al principal. O sea, cuando él reconozca el mismo dato, es decir, él va a reconocer las mismas características del número de préstamo, de la sucursal, del tipo, todos los datos que sean iguales los va a sumar. Entonces, voy a agrupar datos. Entonces, la interfaz voy a utilizar un uso avanzado porque el uso básico solo me permite agrupar por un campo y yo necesito agrupar por varios campos. Entonces, voy a agrupar por catálogo de sucursal, voy a agrupar también por código de préstamo, voy a agrupar también por, de hecho, sí, voy a dejarlo. Voy a agrupar también por fecha del préstamo, voy a agrupar por la cantidad de cuotas, por número del préstamo, por la tasa de interés. Quiero dejar todo intacto, excepto el abono al principal y excepto el abono al principal, que de hecho aquí le voy a poner abonos, abono en singular, y le voy a pedir que me sume el abono al principal.
Y voy a agregar también el monto del préstamo. Monto del préstamo, que le voy a decir que sea un promedio. Va a ser un promedio porque 4.400 más 4.400 más 4.400 entre 3 va a ser 4.400. Entonces, no hay ningún problema que yo haga esto. Acepto. Empieza el proceso de transformación de datos. Y aquí puedo ver cómo ya solo me va a quedar un solo registro para cada número de préstamo. Creo que no puse el número, aquí está el número de préstamo, 128, 129 y así sucesivamente. Cuando yo le dé nuevamente cerrar y cargar, se procede a actualizar mi hoja de cálculo. Procedo a actualizar mi hoja de cálculo de manera automática. Él lee los cambios que yo he realizado y va a hacer, y va a quitarme en este momento, me va a quitar abonos porque ya no se llama abonos punto principal, sino que es abonos. Miren que de 1.000 y pico de millones que me aparecía, ahora me aparecen 39, que es lo que yo sabía que había. Versus, voy a dejar por defecto que este me lo lea, voy a entrar a PowerPoint y voy a dejar por defecto que el abono me lo lea con un formato de número decimal. Voy a agregarle separador de miles ya directamente en el formato. Voy a cerrar PowerPoint, procede a actualizar por el formato y ahí tienen 39 millones que he otorgado en préstamo, 15 millones en recuperación. Eso es lo que yo ya sabía que había. Yo conozco mi información. De aquí yo puedo partir en hacer cualquier tipo de análisis de datos. Por ejemplo, voy a agregar acá una línea de tiempo. Esta línea de tiempo la voy a ver por año. Vamos a insertar acá, vamos a hacer un poco más grande. Aquí está mi línea de tiempo. Esta línea de tiempo me va a ayudar a mí a filtrar información de manera directa. 2014, 2013, pueden ver cómo va cambiando la información. Agregarle aquí un poco de formato, vamos a quitar las cuadrículas. Vamos a diseñar acá y agregar un formato específico. Ya esto es cuestión de formatos. Entonces desde acá yo puedo ir controlando la información. Si además de esto quiero ir filtrando voy a hacer una segmentación de datos para ver por tipo de préstamo. Agregarlo de manera horizontal. Entonces esto me facilita grandemente, miren, para crédito agropecuario, crédito comercial, cada uno de los tipos de crédito. Tengo una categoría también, que esa no la agregué. Voy a iniciar el editor. Si no quisiera hacer todo el proceso de hacer la conexión desde Access, yo puedo pedirle a este que haga una duplicación, que me duplique la consulta. Y lo que voy a cambiar acá es el origen de los datos. Así que de la navegación voy a traerme la categoría del préstamo. Aceptar. Entonces tengo la categoría del préstamo. En este caso no necesito traerme más información que esta. Y como voy a hacer uso de la categoría del préstamo, necesito traerla aquí. Código de categoría. Y en la agrupación agrego la agrupación del código de categoría que fue el que agregué. Código de categoría. Porque si no, no me va a aparecer. Si no, la transformación me lo va a dejar sin recuperar. En Power Pivot puedo proceder a hacer una relación cargando los datos. Entonces, si se fijan aquí me dice recuperando información. Entonces, cuando yo veo este mensaje, sé que está estableciendo una conexión y está jalando cada uno de los datos que yo establecí. Entonces, aquí tiene, bueno, no le cambié el nombre a mi segunda consulta, dice préstamos 2. Puedo poner, en este caso sería categorías. Y aquí tiene la segunda tabla. Procedo a vista de diagrama y desde vista de diagrama puedo crear una relación para que él pueda hablar dentro de mi campo. Creo una relación, esta es una tabla de dimensiones, esta es una tabla de hechos. Cuando yo hago esto, entonces
puedo hacer uso de toda la información que yo tengo. Entonces tengo la tabla préstamo y con esta tabla préstamos yo puedo crear una segmentación de datos por categoría. Entonces acá tengo mi segmentación de datos lista para trabajar. Entonces esta segmentación de datos va de la mano también. Entonces si se fijan, yo puedo ir filtrando créditos de vivienda o banca y desde aquí puedo ir viendo los que yo necesito. Puedo trabajar directamente para poder desarrollar indicadores de desempeño. Le voy a decir que me dé el porcentaje de eficiencia o porcentaje de recuperación. Le pido que me sume los abonos y me los divida entre la suma del monto del préstamo. Voy a pedir que esto lo genere como porcentaje y que me genere un KPI. Que me genere un KPI de información con un valor absoluto de 1, dado que son datos porcentuales, en donde voy a tener que 75% y el 90% es lo que espero. Esto me genera un KPI para poder facilitar la visualización de datos. Para poder facilitar la visualización de datos, solamente lo jalo directamente. Entonces, desde acá tengo el valor, tengo el objetivo. Entonces, en el tipo de préstamo, de banca, pueden ver que he recuperado el 100%, voy bien ahí, pero en el año 2016, me voy al 2018, puedo ver que para los municipios de las sucursales de San Juan de Cinco Pinos y San Pedro del Norte, me hace falta la recuperación, no estoy al 100%, de hecho estoy por debajo del 90%, que es lo que establecí. Puedo buscar para crédito personal, aquí estoy pésimo, no he recuperado prácticamente nada, apenas el 26%. Y fácilmente pueden ver cómo yo voy navegando entre cada una. Y desde aquí yo puedo generar, si yo lo deseo, un gráfico dinámico, y ese gráfico dinámico lo voy a tirar directamente con la información de los tipos de préstamos. Entonces tengo un gráfico dinámico que me jale el monto del préstamo, el abono y por tipo de préstamo. Voy a configurar, voy a quitar esta leyenda, voy a configurar el gráfico. Voy a configurar el gráfico de tal manera que pueda hacer un efecto de superposición. Ese efecto de superposición me va a permitir poder hacer una pequeña herramienta de visualización en donde en este caso tengo que ponerle la leyenda. Lo azul es lo abonado, lo verde es lo que se ha entregado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando esté completamente en azul, ya el préstamo está completamente cancelado. Y lo verde quiere decir que esto es lo que te hace falta. Rápidamente, miren, los préstamos de vivienda. Este gráfico no está enlazado directamente con nada. Si yo quisiera enlazarlo, entonces yo tengo que seleccionar la segmentación de datos y en conexión de informe establezco que también mande a llamar o mande a registrar el gráfico. Entonces, fíjense bien qué fácil, qué sencillo, qué rápido es que yo puedo generar una herramienta de tableros de control sin salirme del entorno de Excel. Todas las personas que trabajan con Excel deberían de conocer todos estos datos. Estamos dejando por fuera los formatos condicionales, estamos dejando por fuera las macros, que son herramientas de productividad sensacionales. Rápidamente lo pueden ver. Para finalizar, quiero hablarles del plan de estudios que la dirección de posgrado tiene en términos de Excel. La primera parte que ustedes pueden ver son los diferentes cursos de especialización que darán inicio este 9 de mayo. Todos están bienvenidos a participar en ellos. Tenemos cursos de Excel intermedio, hay cursos de Excel avanzado, Excel financiero, Excel aplicado a la contabilidad. Todos son cursos de especialización con duración de 2 meses. Pero si lo que te interesa es ir más allá, si ya conoces Excel, pero querés conocer cómo trabajar con herramientas de inteligencia de negocio, querés trabajar con Power BI, querés trabajar directamente con
con herramientas de análisis financieros como Solver, como Crystal, y querés aprender a trabajar y diseñar macros de manera completa, yo los invito a que se inscriban en el posgrado en gestión de empresas con Microsoft Excel y Visual Basic. Hay un énfasis especial en inteligencia de negocio, consta de 5 módulos, que es control y registro de información, en donde aprenden a trabajar por completo con Power Query. Luego pasan a administración de información empresarial, donde conocen lo que es los términos de balance scorecard, lo que es indicadores clave de desempeño, y aquí trabajamos como nuestra herramienta base Power Pivot. Luego llegan a la parte de Big Data, en donde empiezan a conocer los conceptos de minería de datos. Aquí trabajamos con Power Map, con Power View, pero también trabajamos con Power BI. Así que en este tercer módulo tienen el consolidado de todas las herramientas trabajadas desde Excel. Luego trabajamos directamente con el módulo de análisis financiero y toma de decisiones, en donde nos enfocamos en el análisis financiero, razones financieras, toma de decisiones a partir de modelos probabilísticos y modelos de optimización. Y finalmente el quinto módulo de diseño y desarrollo de aplicaciones, en donde ustedes fácilmente podrán aprender a desarrollar sus propias macros, a crear sus propios menús, sus propios complementos. El posgrado da inicio el día 25 de abril. Entonces las inscripciones ya están abiertas, pueden aprovechar los descuentos que tenemos y yo creo que los esperaré muy pronto, los estaré viendo aquí por la universidad. Les dejo aquí mi contacto, recuerden, mi nombre es Oscar Isaac Pérez Arauz, mi correo ahí lo tienen, iperez2084@outlook.com. Tienen mi número de teléfono sobre cualquier consulta de las herramientas que han visto acá. Y les dejo también mi canal de YouTube. En el canal de YouTube, mis herramientas y como han visto, mi trabajo fundamental se basa en lo que es Microsoft Excel. Ahí subo varios tutoriales, varias información, datos de interés. Así que los invito a que se suscriban a la página y desde ahí van a poder ver todo lo que es Excel a profundidad. Espero que les haya sido de ayuda. Espero que puedan darle provecho a esta pequeña charla, a estos pequeños, creo que ya me pasé 60 minutos, pero no pierdo la esperanza que todo esto les ayude, no importa en qué ámbito trabajé, ya sabes, si sos contador, si sos financiero, trabaja con Excel, pero trabájalo bien. Y de esa manera vas a ser más productivo en cada una de las cosas que hagamos. Así que les doy las gracias por permitirme estar con ustedes y espero verlos muy pronto aquí en la universidad. Un cordial saludo.